¿Debería existir el manejador jugador? ¿Un bateador que se poncha mucho es malo? ¿Debería existir la figura de la fatiga extrema en el béisbol mexicano? Segunda parte. Esto y más tendremos el día de hoy. Esto es Béisbol Sin Fronteras y comenzamos. Hola, ¿cómo están? Mire, este es pariente mío, el que sale ahí, que la fuerza los acompañe el día de hoy, nomás que no se nos ponga verde, porque eso no es muy saludable, que digamos. Así que bienvenidos al programa del día de hoy. Esto es Béisbol Sin Fronteras. Tadeo Varela, Denis Barajas y un servidor Jorge Morgan le damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy 3 temas de discusión, la segunda parte de la fatiga extrema, también hablaremos del manager jugador, una especie en extinción y datos interesantes o analizar el tema de los bateadores que se ponchan mucho. En realidad, ¿ese es un dato negativo o es simple y sencillamente una estadística más? Así que de esto y más platicaremos el día de hoy en Béisbol Sin Fronteras. Y bueno, ¿qué le parece si conocemos los resultados de la trivia que se realizó, esta encuesta que estamos viendo en sus pantallas? ¿Debería existir la fatiga extrema en México? El 57% dice que no. Creo que ninguno de ellos ha lanzado, ¿no? No tiene ni fatiga ni extremo tampoco, pero bueno, es una opinión de nuestros aficionados, muy valedera, y agradecemos sobre todo la participación de todos y cada uno de ustedes. Y recuerde que también hay trivia, hay pregunta el día de hoy por cortesía de Terza Llantas, mi estimado Tadeo Varela. Bueno, así es. ¿Qué les parece si ya entramos de una vez en materia? Y vamos a ir en contacto con Alex y Juan, que nos van a hablar sobre el tema de los manager jugador. Algo raro de verse en el béisbol es el manager jugador. Para mí es una rareza, pero además creo que se limita al pelotero cuando se le da el rol también como manejador. Definitivamente es una situación complicada cumplir con tus 4 turnos o cumplir con ser un lanzador y también tener que dirigir a tus compañeros, pensar quiénes son los pitchers que están disponibles, cuáles son las situaciones de una lesión que está afrontando un pelotero o quién no se siente bien de repente por no estar dentro del juego en ese día. Así que no cargues nada más con la responsabilidad de tu trabajo en cuanto a rendir con los números en el terreno, sino también en la que rindan los que tienes en el roster. Definitivo. ¿Qué tan difícil es ser manager jugador? Nos responde Saúl Soto. Muy buena pregunta, ¿no? Pues la verdad es complicado por sí solo ser jugador o manager. Yo pienso que como se lo comenté a mis compañeros, se lo he comentado en muchas ocasiones a colegas míos, yo creo que para que tú hagas una cosa bien al 100%, no hay como enfocarte solamente a una. Entonces, esto fue lo que a mí me pasó. Fue algo o sea, de mucho aprendizaje. Aprendí muchísimas cosas, pero siento que las cosas no se estaban haciendo a lo mejor como se tenían que hacer. O sea, descuidas muchas cosas, descuidas jugadas, te toca batear en ese momento y te tienes que borrar todo a la cabeza, quiénes eran los que estaban lastimados, quiénes son los pitchers que estaban para hoy. Entonces yo pienso que el nombre de manager en sí requiere de mucho tiempo y de mucha dedicación. Te llega a caer el 20 y dices, qué difícil es ser manager. Cuando eres jugador, de repente no estás de acuerdo con una decisión de él. Sí, claro, como todos los jugadores a veces nos ha pasado que pues me han sacado de juegos y que dicen, no, yo sí le podía batear ese, pero el manager pues trae otras cosas en la cabeza, trae hasta estadísticas ya. Hoy en día gran parte de las cosas se manejan con muchas estadísticas, pero no, cuando ya estás del otro lado y ves eso, si tratas de platicar un poquito con los jugadores, tratas de llevarlos a tu oficina, tratas de llevar todo tranquilo para que no se te hagan malos entendidos.
El béisbol en la actualidad se ha especializado muchísimo. Quizás antaño era una ventaja que el manager estuviera también en el terreno de juego porque era otro ritmo, eran otra necesidad y otras obligaciones. Pero en el béisbol moderno es sumamente complicado ser manager jugador. Pienso, mi opinión, debería ya de dejarse esa opción. O eres manager al 100% o eres jugador al 100%. Mira, concuerdo completamente contigo y me parece que, bueno, aquí se me va a salir un poquito la clase de economía, pero en economía tenemos un principio básico en lo que es la optimización del comercio, que es la especialización del trabajo. Y esto se ve en el béisbol. El béisbol cada vez es más complejo, más dinámico, más demandante para las figuras que participan en él. Y es obvio que ya un jugador no puede dirigir un equipo, es mucha carga de trabajo en la información que tiene que recibir y en la forma en que tiene que dirigir el equipo. A mí también me parece que, imagínense el nivel de presión, si de por sí el manejador realizando las actividades que pues le da esa responsabilidad, ya tiene demasiada presión, imagínate también ahora como jugador, ¿no? El tener que estar ahí pues tratando de equilibrar todo esto. No me imagino un manejador en una mala racha o un manejador jugador metiéndose en problemas o tratando de llevarse de alguna manera en el dugout con sus compañeros que al final siguen siendo pues parte del mismo equipo. Me parece que pues las responsabilidades, cada quien a lo suyo. Ahí está Francisco Paquín Estrada, a él le tocó ser manager jugador y tener éxito en 1983, si no mal recuerdo, con títulos con Pirata de Campeche en el béisbol de verano y con los Tomateros de Culiacán, siendo manager jugador, pero no es algo fácil. Ahora bien, existe una figura que sustituye en el béisbol moderno el término de manager jugador, que es el capitán en el terreno de juego. Pero el ser capitán en el terreno de juego es algo así como representar al equipo, pero sigue siendo jugador y sigue habiendo un manager, y me parece que esto es parte de la especialización del béisbol, salvo la mejor opinión de usted y la mejor opinión de aquí de mis compañeros. Mira, yo creo que la parte, especialmente lo del capitán, es como un emblema, pero realmente que el capitán tenga que tomar decisiones en el terreno, realmente actualmente eso tampoco se lleva. Pero es el que se pelea. Pero es como más un líder y es moral, el que es un líder, es un exacto. líder moral. Un líder moral, pero hasta ahí, o sea, eso es, no tiene mayor responsabilidad. Las decisiones las tiene el manager, eso sí. Pero imagínate, por ejemplo, en el béisbol moderno ya le tocó a Saúl Soto, justamente, le entró el quite como manager jugador, lo cual se veía muy complicado, sobre todo porque él entró a tomar las riendas de un equipo que estaba en conflicto, que tenía posibilidades, pero que era sumamente complicado. Bueno, no se acabó el tema, pero sí se acabó el tiempo, así que vamos a tener una breve pausa y regresamos con más. Esto es Béisbol Sin Fronteras. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Béisbol Sin Fronteras. Y ¿realmente es tan malo poncharse? Tadeo Varela con la información. ¿Es o no es? A ver, bueno, mira, aquí realmente tenemos un tema muy interesante porque especialmente en Latinoamérica se tiene quizás un poco paciencia con esos bateadores que tienden a poncharse mucho. La sabermetría ha tratado de analizar mucho constantemente estas tendencias y lo que se ha llegado son indicios bastante interesantes. Hoy, por primera vez en Latinoamérica, vamos a mostrar la siguiente tabla, que es la de el valor en carreras de diferentes eventos. Ya hemos hablado sobre el valor en carreras de otros eventos, pero hoy nos vamos a enfocar en el valor, o mejor dicho, sí, el valor de distintas formas de ser outs. Entonces ahí lo vamos a ver ya en pantalla ya para analizarlo. Pero a la una, a las dos. No, pero platícanos un poquito de esto que vamos a ver. ¿Qué significa? Ok, vamos a ver el valor de tres tipos de outs. El primero es el out de rodado. Ok, la rolita. El segundo es el out de elevado. Ahí ya lo tenemos en pantalla. Bien, la fuerza la acompañó ya. Gracias. Así es. Y el tercero es el punch. Entonces vemos que realmente está muy cerca en lo que es el valor en carreras, ¿no? Si te van a hacer outs, la mejor forma de que te hagan outs es en rodado. Es decir, si tú bateas un rodado, es más probable que los bateadores se puedan mover, los que estén en base. Por eso es que el valor del rodado es mayor o es menos negativo, entre comillas. Ahí está, porque esos son valores negativos. Que un ponche sin tirarle, ¿no? Exactamente. Entonces ahí vemos que es mejor batear de rodado un out
que un elevado. Generalmente con los elevados los bateadores no pueden moverse, a menos que sea un fly de sacrificio. Y el ponche está por debajo. Pero las diferencias son mínimas. Estamos hablando de 0.24 a 0.28 y 0.30. Ese segundo decimal, recordemos que son centésimas. Es decir, estamos hablando apenas de que un ponche es 6% peor en carreras que un rodado. Entonces, son realmente diferencias que se ven es a lo largo de la temporada. Ahí tenemos varias imágenes. Bueno, Entonces, a ver, perdón que te interrumpa, Tadeo, pero ¿contemplas en esa estadística el rodado para doble play? sí, ahí están todos los rodados. Qué Ok. bueno que haces esa aclaración. Porque entonces, el que se poncha no puede batear para doble play. Bueno, Pero el rodado a veces sí permite mover a los corredores, especialmente si rompes lo que es la posición de doble play. Entonces todo eso ya está en conjunto. Entonces esos son valores promedios. ¿Qué pasa? Cuando un bateador realmente batea constantemente rodados, los rodados son muy difíciles de ir de extra bases. Los rodados es más probable que sean hits que los elevados, pero son pocos los extra bases que se sacan de ahí, únicamente cuando van hacia las esquinas. En cambio que los elevados es más difícil que caigan de hits, pero cuando caen de hits es más probable que sean extra bases. Entonces, todo eso es una dinámica que ahora se está estudiando en el béisbol. Entonces, fíjate que es como una contradicción. Si bateo el rodado de outs es mejor, pero si es de hits es mejor que sea elevado. Entonces, todas esas son cosas que se tienen que sopesar, que actualmente en las fórmulas de lo que es el valor ofensivo de los peloteros, generalmente son diferencias que actualmente prácticamente se omiten. Entonces, sí, poncharse es peor que otros tipos de outs, pero realmente eso no particularmente afecta el desempeño del bateador, especialmente por una característica que vamos a ver a continuación. A continuación vamos a ver la segunda gráfica, que son los últimos 5 años de bateo en Grandes Ligas. Y vemos que hay una correlación entre lo que es el porcentaje de ponche y el slugging, que en este caso lo representamos con el ISO, que es el poder aislado. bueno, pero a ver, Ajá. otro detalle ahí que yo quisiera preguntarte. Por ejemplo, para fines estadísticos, yo creo que es igual, porque un out, no importa si sea elevado, si es rodado o si es ponche, es out al fin y al cabo. Pero para fines técnicos, si un bateador se poncha mucho, se relaciona directamente con una mala técnica o con una mala disciplina o con una actitud equivocada que bien pudiera ser ansiedad o desesperación. No necesariamente, y eso es lo que vimos en la gráfica. ¿Ok? Hay una relación entre lo que es el poder y lo que son los ponches. Es decir, los bateadores que tienden a poncharse mucho, tienden a tener poder. Ujú. Y los bateadores que empiezan a poncharse más, tienden a batear más extra bases. Entonces eso es una relación muy interesante que es importante, que es muy importante explicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Tijuana tenemos un caso súper interesantísimo, que es el de Corey Brown. Corey Brown amanece hoy como líder en cuadrangulares, pero también amanece como líder en ponches. Entonces, eso es una contradicción. Ahí te preguntas, ¿Corey Brown es un buen o un mal bateador? Él realmente tiene una pose y una postura de batear muy poco ortodoxa. Ningún coach de bateo te va a recomendar como prospecto que batees así, pero a él le funciona, se poncha muchísimo, él es el que más hace swing fallidos, pero también tiene muchísimo poder, la sabe llegar hasta la barda. Entonces, volviendo al tema, tenemos a los bateadores que cuando realmente hacen swing más fuerte, se puede decir que tienen menos contacto, pierden más lo que es la visión de la pelota, pero cuando le llegan a conectar, la pelota tiene más probabilidades de llegar más lejos. Entonces son cosas que hay que sopesar, ¿no? ¿Cuál será la razón? ¿Porque saben que tienen poder y están buscando ese batazo largo o por falta de disciplina en un momento determinado, Tadeo? No, es porque están buscando ese batazo largo porque saben que lo pueden dar y es a lo que tienen acostumbrados. Entonces la sabermetría te dice que realmente un bateador que se poncha una quinta parte de las veces que se para en el plato no es importante si tiene un buen poder, un buen slugging que complemente esa tasa de ponche. Y qué interesante tener esos datos, ¿no? Porque hablábamos de la paciencia. Entonces tienes un jugador que se está ponchando mucho,
que quizá no está haciendo buenos contactos, pero que a la hora oportuna pues conecta ese batazo con el poder que ya sabe que tiene. Entonces con la sabermetría pues Oye, trata de darse cordura en eso. Vale más poncharse que batear para doble play, eso es indudable, ¿no? Eso es otro detalle. Tenemos la pregunta del día de hoy en nuestra encuesta para que usted también participe a través de las redes sociales por cortesía de Terza Llantas. Un tema que desarrollamos el día de ayer. ¿Quién tiene el mejor inicio en el béisbol de las Grandes Ligas? 4 opciones. Bryce Harper, Eric Thames, Mike Trout o Yulieski Gurriel. Dice aquí nuestro buen amigo Tadeo que Yulieski ni para qué lo pusimos, pero por cortesía de Terza Llantas, ahí está la encuesta para que usted participe. Una pausa y continuamos. Estamos de regreso en Béisbol Sin Fronteras y es momento de presentarle la encuesta, qué es lo que dicen a través de las redes sociales. ¿Quién tiene el mejor inicio en MLB, en Grandes Ligas? Recuerda, esta encuesta es patrocinada por Terza Llantas. Búscalo en Twitter, en @somosBSF, Béisbol Sin Fronteras. Así es, y bueno, vamos a hablar ya de lo que fue el tema que quedó pendiente del día de ayer. Empezamos a hablar sobre la fatiga extrema y realmente sentimos que nos faltó tiempo para desarrollar todo este tema que es muy interesante. Lo primero que hay que aclarar es, bueno, vamos a hacer un comparativo entre lo que son los jugadores de Grandes Ligas y los jugadores aquí de México. Ahí en pantalla vamos a ver el comparativo, primero de Clayton Kershaw, que lanza en Grandes Ligas, es considerado el mejor lanzador de Grandes Ligas. Tiene 5 temporadas con más de 200 innings y 2 temporadas cerca de 200, es decir, un buen lanzador en Grandes Ligas lanza en promedio 200 innings al año. Y tenemos el ejemplo de Javier Arturo López, que es bien conocido aquí en México, lanza en ambas ligas. Tiene 4 campañas con más de 100 innings lanzados en la Liga Mexicana de Béisbol en verano y lanzó 74 entradas en el año pasado en la Liga Mexicana del Pacífico. Habrá alguien que me diga que qué mala comparación. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de la cantidad de innings de trabajo que pueda tener un lanzador de Grandes Ligas con la que tenga o la que pudiera registrar un lanzador en el béisbol mexicano. Pero también hay variantes. Por ejemplo, en el caso de Grandes Ligas son 5 o 6 meses, un poquito más, incluso si hay postemporada, pero esto es corrido. Y el resto del año se descansa. Digo, se descansa entre comillas porque no están lanzando de manera efectiva. Pero en el caso del béisbol mexicano, hago esta comparación por el siguiente punto. Lanzan 5 o 6 meses en el béisbol de verano y luego 3 meses y medio quizás si llega a la final su conjunto en el béisbol del Pacífico. ¿Qué quiere decir? Que quizás el de Grandes Ligas tenga más entradas de trabajo, pero tiene más meses de descanso. En el béisbol mexicano no hay muchos meses de descanso, sobre todo si tu equipo llega a la postemporada. Lo ponemos como argumento porque quizás sea saludable ponerle un límite de actuación no solamente a los lanzadores, sino también a los bateadores. La razón es la siguiente. Hay que recordar que es una especie de papa caliente entre las dos ligas. Hay veces que el trabajo extremo lo tienen en una liga y la lesión, consecuencia de ese trabajo en exceso, se presenta en la siguiente liga. Entonces, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién debe de pagar esa rehabilitación o esa operación? Mira, es muy importante lo que tú dices. Yo quiero complementarlo con 2 cosas. La primera, sí, aquí el lanzador en México no tiene descanso. Recordemos que la Liga de Verano es de abril a agosto, en septiembre son los playoffs y en septiembre ya empiezan los entrenamientos de la Liga Mexicana del Pacífico, que es desde octubre hasta enero. Sí, en enero son los playoffs. Y quizás febrero sí va a ser el Caribe. En febrero va a ser el Caribe y ya en febrero empiezan los entrenamientos de la mayoría de los equipos aquí en la Liga Mexicana de Béisbol. Entonces, todo el año están o jugando o entrenando. Eso es en Grandes Ligas. Los parámetros, el jugador nativo ha lanzado 180 innings o más, o ha tenido 60 apariciones o más en todos los equipos de Grandes Ligas o ligas menores, y B, el jugador nativo haya consumido 520 o más turnos. Aquí está también el término para los lanzadores, para los bateadores e incluso los receptores también tienen sus términos de fatiga extrema. Así es. Entonces, pero yo quiero ir, que es muy importante el segundo punto, es no solo es si debería haber o no, pero cómo se podría implementar. Porque eso es lo que yo estaba diciendo el día de ayer. Major League Baseball impone la fatiga extrema a las ligas invernales porque tiene el poder económico y el poder para detener a los jugadores.
En cambio que aquí en México las ligas no tienen el poder para imponerse a la otra. ¿Cómo los equipos se pueden poner de acuerdo? Tiene que haber un acuerdo entre ambas ligas. Pero ¿cómo se puede poner de acuerdo dos equipos de diferentes ligas para parar a sus jugadores, especialmente los lanzadores, cuando eso va en contra de sus mismos intereses? Recordemos, un equipo que está encendido y va a playoff, ¿cómo va a mandar a parar a su principal lanzador? O sea, ¿cómo puede llegar a ese acuerdo? Bueno, hay dos opciones. Una no es aplicable, que es hablar de términos de trabajo del ciclo en todo un año. ¿Por qué no es aplicable? Porque puede ser que nada más en el béisbol de verano prácticamente se gaste el cartucho de ese límite de entradas o de turnos. Pero sí debería, es una sugerencia, una cantidad máxima de entradas lanzadas o de apariciones por campaña, hablando en términos adecuados para el béisbol de verano y también para el béisbol de invierno. Repito, el gran problema es que de manera indiscutible se reduce la etapa óptima del pelotero de su rendimiento e incluso su carrera. Y también siempre ha habido una eterna discusión. Bueno, ¿quién lo lesionó? ¿Fue el béisbol de invernal? ¿Fue el béisbol de verano? ¿Y quién le va a arreglar la situación al lanzador o al pelotero? Y esa pregunta no debería de existir. Lo que debería de existir es protección al pelotero, alargar su carrera, alargar el espectáculo y que realmente le beneficie al béisbol mexicano. Mira, yo apostaría que eso realmente no se puede llegar, va en contra de sus intereses, y lo más difícil aún es que eso necesita una negociación de entre varios equipos. Tiene que ser un acuerdo entre ligas. Quizás tú tengas un lanzador, y vamos a poner un ejemplo, Acereros de Monclova tiene un lanzador que milita en los Yaquis de Obregón, entonces ahí quizás puede haber una negociación. Pero entonces Monclova también tiene otro lanzador. Tiene que ser entre ligas. Que está en Hermosillo. Porque, oye, y si se lesiona, porque finalmente lo vas a lesionar el pelotero y vas a reducir su carrera. Pues tiene que haber ese acuerdo para beneficio del béisbol. Pero la parte económica, ¿qué le vas a decir al jugador? ¿Decide qué liga quieres participar? Más o menos como en qué mes si quieres pagar tus cuentas. Por ejemplo, con lo mismo que sucede con los peloteros de grandes ligas o de sucursal. Hey, tantas entradas, en ese momento ya no vas a lanzar. Y no nada más por una cuestión del propio elemento, sino también por el equipo. Porque ¿para qué quieres el mejor lanzador del béisbol mexicano si lo tiene lesionado? Si te acabaste ya ese brazo. O el mejor bateador si ya le acortaste o le echaste a perder la carrera. Mira, a mí me parece que ese acuerdo sería prácticamente imposible de llegar. Es una utopía. Sí, la es verdad. una utopía. Suena muy bien, me gusta la idea, pero no creo que sea. Vas a pagarle un lanzador para que lance lo que tú necesitas y pues ojalá que se cuide y se mantenga y tenga disciplina para que su carrera sea larga, fructífera y muy sana. Bueno, ahí está entonces el comentario para usted, pero tenemos ahora, siguiendo el paso de la Liga Mexicana de Béisbol, por Calzapato. Vamos a ver los resultados del día de ayer y la tabla de posiciones. Victoria aquí para los Toros de Tijuana. Llegaron a 20 Laureles, al momento 5 para Urquides. Victoria para Acereros, Zaraperos de Saltillo, Sultanes de Monterrey. Marcadores abultados en general. Incluso los Piratas que se alzaron con la victoria. En la tabla de posiciones, en la zona norte, Tadeo. Así es, vemos a Sultanes de Monterrey y Tijuana No ceden. y Toros de Tijuana manteniendo la primera posición. Laguna 2, Monclova a 4, México a 4 también. Saltillo a 5.5, Aguascalientes a 7 y Durango a 9. Bueno, también veíamos la tabla de posición en la zona sur, pero los juegos para hoy. Juegos para hoy, Rafa Díaz se sube a la loma por Tijuana contra Demetrio Gutiérrez, Orlando Lara contra Mario González, Diablos presenta a Octavio Acosta y bueno, pues ahí vemos la siguiente zona con sus lanzadores. Bueno, como usted ve, un poquito correteados el día de hoy. Y todos ellos juegan. Y también. Todos. Y mañana nos vamos a ver otra vez con el favor de Dios en esto que es Béisbol Sin Fronteras. Lo invitamos para que de nueva cuenta participe en nuestras encuestas. Recuerde que su opinión vale aquí en Béisbol Sin Fronteras a través de las encuestas de redes sociales. Tadeo Varela, Denis Barajas, nuestro productor Juan Vega y todo el equipo de producción y un servidor Jorge Morgan. Gracias. Buen provecho. Hasta la próxima.